D y transformarlo en un isómero L. También es la otra alternativa. Y la tercera, puedo tener un isómero cis y transformarlo en un isómero trans. Pero lo más importante es que usted, o aparezca en la pregunta, o tiene que aparecer en la pregunta, que hay dos isómeros. Yo transformé uno de 1 a 1 y ahí automáticamente uno dice que hay una isómeras. Ya. Y las ligasas que están acá unen moléculas, pero aquí lo importante es que hay una molécula energética. Aquí hay una molécula energética metida entre medio. Es decir, si aparece una reacción donde hay ATP, donde hay GTP, donde hay NADH, que son moléculas energéticas más conocidas, automáticamente es una ligasa. Automáticamente. Porque tienen como condicionante las ligasas que tienen siempre una molécula energética dentro de su reacción, o dentro de la reacción. Podría estar ATP, ADP, NADH. NADH y FADH2, que son las típicas. Generalmente siempre hay una molécula de energía o energía también podría aparecer en forma general. En general hay moléculas energéticas. NADH y FADH2. NADH y FADH2. Más adelante ustedes los van a ver en detalle, pero las más conocidas son ATP y GTP, pero también puede aparecer NADH y FADH2. Ya, eso. Ya. Y ¿estamos claros con la clasificación? ¿Estamos claros con la clasificación? Sí, Ya. Y una cosa importante, aquí yo voy a hacer como, porque estoy viendo el tema de las enzimas. Hay un tema que ustedes pasaron al final que también está asociado a las características de la enzima, que es la denaturalización. También un tema que es propio de las enzimas es el tema de la denaturalización. Y aquí nunca olvidar cuál es la definición. ¿Cuál es la definición de denaturalización? Definición de denaturalización. Me acuerdo que las proteínas llegan a la primera estructura. Muy bien. Pérdida de estructura. Muy bien. Pérdida de estructura. ¿Cuál? De la secundaria para arriba. Secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál es el tema? Que la estructura terciaria, recuerden que tiene la actividad biológica. Entonces, en la denaturalización de enzimas, yo lo que tengo es una pérdida de la actividad biológica. ¿Y eso por qué ustedes lo saben? Porque las enzimas son proteínas. Entonces, por eso hice la pregunta. Por eso yo les dije, las enzimas sufren de denaturalización. ¿Qué es la denaturalización? Pérdida de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué es lo que finalmente, o cuál es la consecuencia final de la desnaturalización? La pérdida de la actividad biológica de la enzima. Y en el tema de la desnaturalización y asociado a las enzimas están qué pasa, por ejemplo, con temperatura y pH. Hay procesos de desnaturalización. Y ahí nuevamente puedo borrar, ¿no es cierto? Como que me quiere decir. Sí, no me lo consigo, ponlo. No, pero. Sácale una foto. O sácale una foto. No, mi celular. Yo te saco una foto. Termina. No te lo comparto acá. Termina. Eso de arribita no va a. No está muy buena porque partimos de acá. Eso no. Allá y la para. Sí, le aprovecho de pasar esto. Mira, el alemán me está. Gracias por el alemán me tiene todavía. Me tiene barro. El enano alemán, exactamente. Ya, entonces voy a borrar. Ahora acá. sí. Sí, voy a borrar acá. Ya. Ojo con el tema de naturalización y del efecto pH y temperatura, que siempre es como una pregunta clásica y aparte lo van a ver en el laboratorio. Lo vimos. Ah, mejor ¿Ese todavía. laboratorio virtual? Ese virtual. Mejor todavía. Mejor todavía. Ya. Ustedes saben, o lo que vieron en el laboratorio virtual, siempre, esto es
un consejo universitario. Lo más importante cuando ustedes se tengan que aprender un gráfico son los ejes. Ya vaya. Sí. Incluso más importante que la forma. Por ejemplo, si yo quiero ver los dos gráficos de pH y de temperatura, no, No. velocidad o actividad enzimática versus Temperatura. pH o temperatura. ¿Qué caracteriza los dos gráficos? ¿Qué caracteriza los dos gráficos? Lo que se va a medir. Lo que se va a graficar. Lo que no. No. Ambos gráficos tienen una temperatura o tienen un pH, muy bien, o tienen un pH óptimo. ¿Y qué es el pH óptimo o la temperatura óptima? Es la temperatura o el pH con la mayor actividad. Si ustedes se dan cuenta, los dos gráficos tienen uno. ¿Esta quiere decir mayor actividad catalítica? Lo mismo, es lo mismo. Mayor actividad, mayor velocidad, mayor actividad catalítica, mayor catálisis. Todos son sinónimos. Ah, perfecto. Todos son sinónimos. Ya, ambos gráficos tienen un óptimo. Y de ahí viene una interpretación a ambos lados del óptimo. En el caso del pH, es la famosa campana de Gauss. La campana. Si a usted no le gustan las campanas, un fantasma. Ahí le voy a hacer los ojitos. Para acordarse. Claro, fantasmita. Yo me la aprendí con el fantasmita del pan. Fantasmita del pan. Fantasmita del pan. Pero siempre me dicen en la ruta. Y aquí viene el efecto de naturalización. ¿Por qué yo tengo este formato de desnaturalización por pH, donde yo tengo una caída simétrica, una campana o lo que sea? Porque como las enzimas están formadas por proteínas, las proteínas están formadas por ¿qué? Bueno, las enzimas son proteínas, las proteínas están formadas por ¿qué? Aminoácidos. Por aminoácidos. ¿Qué propiedades tienen los aminoácidos? ¿Cómo se llama? Tienen propiedades ácido Ácido base. base. Si yo cambio el pH, cambio la carga. Y si cambio la carga, desarmo la fuerza. Exacto, muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? No tengo estructura secundaria, no tengo estructura terciaria, no tengo estructura secundaria. ¿Va siempre en orden 4, 3, 2 o puede romperse de un paraguas a todo? Se vuelve de un paraguas a otro. Ya. Cuando usted quiera determinar si puede ir pasito a pasito o de un paraguaso, huevo frito. Ya. Usted si el huevo frito lo echa en aceite caliente, ¡pum! Profe, De una. Dígame. tengo una duda con respecto al laboratorio. Tenemos un inhibidor, Sí. ¿ya? Según lo que yo leí, el inhibidor lo que hacía era cambiar el tipo del láser. Y decía ahí que, bueno, lo que yo encontré que cambiaba el pH óptimo. Ya, no. Ionizando de otra manera, ¿eh? No tan así. Puede llegar en inhibición rápido para tratar de llegar, pero puede llegar en inhibición. Y ahí le voy a dar la respuesta. ¿Ya? Porque para inhibición tengo que entrar a esto, que no he entrado, al enzima substrato. Que se me borró. Tengo que entrar acá. Ya, entonces, bueno, desnaturalización básicamente por cambio de carga por pH. Y en la temperatura tengo dos zonas, una zona de caída lenta y una zona de caída rápida. Este es por proceso de desnaturalización y este es por un efecto de energía. Y el efecto de energía es a menor temperatura, menor energía, por lo tanto la reacción se hace más lenta. Esa es la dinámica. A menor temperatura, cuando yo estoy por debajo de la óptima, tengo la reacción más lenta. ¿Por qué? A menor temperatura, menor energía disponible. A menor energía disponible, menor velocidad o actividad. Y por lo tanto yo, mientras más bajo la temperatura, más baja es la velocidad. Ya. Todo lo que hemos visto son efectos efectos propios a las enzimas.
a las enzimas. ¿Ok? Ahora vamos al otro componente. El otro componente es el famoso complejo enzima-sustrato. Este que está acá. Este es un poquito más complicado de entender. ¿Por qué? Porque es un poquito más complicado de entender. Porque aquí ya nos tenemos que imaginar el complejo. Ahora, para poder entenderlo de forma relativamente rápida, a ustedes les pasaron un concepto que se llamaba el concepto de especificidad. ¿No es cierto? El concepto de especificidad les decía que tienen que existir condiciones del sustrato y condiciones de la enzima. Sí. Acá la palabra mágica para el complejo enzima-sustrato es que tiene que haber una complementariedad entre el sustrato y el sitio activo. Ojo con las dos condiciones que tiene que tener el sitio activo, o con las dos funciones. ¿Qué hace el sitio activo? Une el sustrato y se realiza la reacción química. Esa es la importancia del sitio activo, por eso el sitio activo es tan importante. Une el sustrato y genera la reacción química. Ahora, ¿a qué se refiere con esta complementariedad? Voy a poner un ejemplo simple. Yo tengo el sustrato. Recuerden que esta complementariedad, quien manda es el sustrato. Las características del sustrato son las que mandan. Aquí tengo el sitio activo. Tiene que haber complementariedad. ¿Qué significa? Significa que si el sustrato es un sustrato grande, ¿cómo debería ser el sitio activo? Grande. Porque tiene que ser complementario. Si el sustrato es polar, ¿cómo debería ser el sitio activo? Polar. Y si el sustrato tiene carga positiva, ¿cómo debería ser el sitio activo? Negativa. Ese es el concepto básico. Es decir, para que yo tenga esta unión, yo tengo que tener esta complementariedad. Si no, puede haber unión, pero vamos a verlo por un tema distinto. ¿Estamos claros con la complementariedad? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos? Sí. Ya, perfecto. Ahora, dependiendo de si la complementariedad se cumple o no se cumple, son los mecanismos. ¿Cuáles son los dos mecanismos? Llave, cerradura o ajuste inducido. Por ejemplo, si la complementariedad entre el sustrato y el sitio activo es completa, yo puedo usar el modelo de llave cerradura. Porque no tengo nada que hacer. Simplemente encajan como una llave o una cerradura. Ahora, si por cualquier eventualidad yo no tengo una complementariedad completa, recurro al modelo de ajuste inducido. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un sustrato con carga negativa y un sitio activo con carga negativa. Por ejemplo, ¿tengo complementariedad? No. No puedo unir por llave cerradura, porque no hay complementariedad completa. Pero, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un ajuste. Por ejemplo, yo le podría sumar al sustrato una molécula y la función de la molécula es cambiar la carga de negativa a positiva. Y yo por lo tanto puedo unir. Yo voy a poner un ejemplo, este ejemplo lo coloco en el diurno, para que les quede claro. El ajuste inducido es como colocarse un jeans colombiano.
Yo creo que las mujeres me entienden bien lo que estoy diciendo. Como colocarse un jeans colombiano. ¿Por qué? ¿Es un ajuste? Sí. ¿Y es inducido? Sí. Pero no queda con la comodidad de un jeans normal, digamos. Entonces, por eso le digo, un ajuste inducido es un jeans con colocarse un jeans colombiano. ¿Queda bien? Sí. Pero hay que hacer el esfuerzo. Entonces, para el ajuste inducido, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo unir una molécula que cambie carga, puedo unir una molécula que cambie polaridad, puedo cambiar el formato de la enzima, por la forma que tiene la enzima, es decir, yo tengo que hacer todo lo posible para que se forme la complementariedad y finalmente yo pueda generar la unión enzima-sustrato. Pero esa molécula que adapta no va a la enzima, va al sustrato. Puede ir al sustrato, puede ir a la enzima. Porque el semestre pasado nos dijeron que iba a la enzima. Depende. Los cofactores y esas Depende, cosas. por ejemplo, que depende, por eso le digo, en este caso, esta molécula puede ir al sustrato, puede modificar el sustrato, puede modificar la enzima, puede modificar ambos. Por ejemplo, en el caso de las vitaminas, generalmente hay algunas que se unen al sustrato y hay otras que complementan al sustrato y hay otras que actúan a nivel de la enzima en lo que se llama el sitio alostérico. Pero depende. Pero al final, independiente del mecanismo, ¿qué es lo importante? Lo importante es que yo haga un ajuste tal que genere esta complementariedad. Yo tengo que generar la O complementariedad. sea, en una pregunta puede ser cualquiera de las Puede dos. ser cualquiera de las dos. Ya. Puede ser cualquiera de las dos. Ya. ¿Estamos claros entonces con esto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahora, Profe, diga. ¿puede en esta complementariedad no haber dos factores que no coincidan? O sea, que sea polar a polar y que sea carga negativa. Ah, no, por supuesto, Ya. por supuesto, ¿no? Aquí, a ver, yo lo coloco con tres características porque son más fáciles de entender. O sea, nosotros vimos polaridad, vimos carga y visualizar un sustrato grande, un sustrato pequeño es más fácil. Pero aquí hay miles de factores. Hay que recordar que este sitio activo, y esto va a ser un poquito más complejo, recuerden que este sitio activo que está acá son aminoácidos. Es decir, este sitio activo está formado por una cantidad de aminoácidos. Esos aminoácidos van a tener características y no necesariamente son todas iguales. Y van a ir a la cadena Claro. lateral. Es la cadena lateral, exactamente. Entonces yo perfectamente puedo tener un sitio activo donde pueda tener, no sé, un aminoácido polar con carga, un aminoácido polar sin carga, un aromático. Y el sustrato tiene que encajar con esos tres aminoácidos. ¿Me entiendes? Sí. Va por ese lado. Ahora, puede que no encaje, y ahí es donde yo automáticamente digo, bueno, si no encaja, yo no puedo tener un modelo ya de cerradura. Por lo tanto, voy a tener un ajuste inducido. ¿Cómo va a ser ese ajuste inducido? Puede ser a lo mejor que hay un cofactor, una coenzima que se una molécula complementaria que a lo mejor se une por otro lado, o a lo mejor hay un ajuste del sitio activo de la forma, etc. Cualquier cosa. Pueden ser más de unos ciclos. Bueno. Ya, ahora, ¿estamos claros entonces? Sí. Ya, ahora, asociado al complejo enzima-sustrato, está el tema de los inhibidores. Aquí está el tema, bueno, en realidad, más que el complejo enzima-sustrato, solo los inhibidores, está el concepto de molécula alostérica. Molécula alostérica. ¿Que es lo mismo que inhibidor? Es que lo que pasa es que los inhibidores son parte. Ah, ya. ¿Qué es lo que son las moléculas alostéricas? Las moléculas alostéricas son aquellas que pueden interaccionar con una enzima, pero que no es el sustrato. Es una definición más general. O sea, alcanza también un cofactor y una coenzima. Exacto, por eso, a eso es lo que voy. La definición de una molécula alostérica es una molécula que es capaz de interaccionar con la enzima, pero que no es el sustrato. O sustratos. Esta es la definición de molécula alostérica. Y aquí obviamente hacemos una división. De las moléculas alostéricas nosotros podemos tener activadores
y podemos tener inhibidores. No soy capaz de le puse No, pero está diciendo, Ah, Podemos tener activadores e inhibidores. O sea, yo puedo subdividir las moléculas alostéricas en activadores y inhibidores. Y ahí nos vamos a la materia. Porque dentro de los activadores que nosotros vamos a tener acá a las coenzimas y a los cofactores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un ion y una. Las coenzimas son orgánicas, o sea, tienen carbono, los cofactores son inorgánicos. O sea, y generalmente si uno... Tienen carga, ¿no? ¿Ah? Tienen carga, ¿no? Los cofactores no eran como iones. Son iones, por eso. Si uno se va al detalle, los cofactores normalmente son iones, las coenzimas son normalmente derivados de vitamina. Son derivados de vitamina, bueno, no las vitaminas derechas. Pero ¿cuál es la función? La función es activar. ¿Qué se entiende por activar? Aumentar la velocidad de la enzima o la actividad de la enzima. Por eso son activadores. Aumento la velocidad de la actividad. Y si yo me voy a los inhibidores son de dos tipos: irreversibles y irreversibles. Acá por si acaso las moléculas alostéricas, aparte del complejo enzima-sustrato, en algunas ocasiones también hay un efecto solamente directo a la enzima, por si acaso, porque agrandé el tema. Ya, en el caso de los inhibidores yo puedo tener inhibidores irreversibles o inhibidores reversibles. ¿Cuál es la diferencia de uno y de otro? La forma de actuación. Los irreversibles generalmente son covalentes o hay una unión covalente. En los reversibles generalmente hay una unión por fuerzas. Normalmente. Covalente y por fuerza. Claro, en los irreversibles hay unión covalente con la enzima y por lo tanto hay una inhibición permanente. En el caso de los reversibles normalmente hay una inhibición por fuerzas. O sea, yo lo puedo retirar frente a cambios ¿cómo se llama? Frente a cambios de ambiente. Claro, de ambiente. Y de los reversibles, tres tipos. Competitivos, no competitivos y acompetitivos. Desde el punto de vista general, desde el punto de vista sin meterse a cinética enzimática, porque no nos hemos metido todavía a eso. En términos de cinética enzimática, o sea, sin meternos a cinética enzimática, los competitivos son símiles de sustrato. Por eso se llaman competitivos, porque compiten por el sitio activo. O entra el sustrato o entra el inhibidor. Por lo tanto, ahí hay una competencia. Por eso se llaman competitivos. Los no competitivos, obviamente, son distintos al sustrato. Distintos al sustrato y pueden hacer efecto en otros lados de la enzima, sitios alostéricos, sitios complementarios de ¿cómo se llama? Factores coenzimas, pero siempre son distintos al sustrato. No hay competencia, por eso se llaman no competitivos. Y los acompetitivos, hay una unión a el complejo. Es decir, yo primero tengo que formar el complejo enzima-sustrato y de ahí se puede unir el inhibidor. Si yo no formo el complejo enzima-sustrato, yo no tengo unión del inhibidor a competitivo. Entonces, son tres categorías diferentes. Competencia, sustrato-inhibidor, competitivo. No hay competencia, por lo tanto el inhibidor tiene que ser distinto, no competitivo. Y forma el complejo enzima-sustrato y después une el inhibidor a competitivo. ¿En el mismo sitio activo? ¿O no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Según lo que yo entendí, viene una enzima, un sustrato, se une, Sí, la libera y la enzima después vuelve a buscar otro sustrato. exacto. Entonces, ¿eso es lo que inhibe a competitivo? No. Lo que yo hago en una competitiva es lo siguiente.
Lo que yo hago en Me una refiero, competitiva. me refiero a que no suelta de nuevo la enzima No, para volver. por eso, lo que yo hago es esto. Yo tengo la enzima más el sustrato. Formo el complejo enzima-sustrato. Es en el A competitivo. En el A competitivo, estoy yendo el A competitivo. Y esto que está acá, yo le sumo el inhibidor, pero yo tengo que tener formado este complejo. Y en el caso del competitivo. Y formo una estructura que tiene los tres. Y entonces no se puede volver a hacer. Exacto. En el caso del competitivo, lo que yo hago es simple. Yo voy a tener la enzima más el sustrato o la enzima más el inhibidor. Y hay una competencia. Entonces, una parte se va a unir al sustrato, pero la otra parte de la enzima se va a unir al inhibidor. ¿Por qué? Porque estos dos que están acá son similares. Son similares. Son parecidos. Son estructuralmente parecidos. Una de las formas de poder identificar, sin ir al tema de cinética enzimática, un competitivo tiene que ser muy parecido estructuralmente a el sustrato. Ustedes le muestran el sustrato, le muestran el inhibidor. Si se parecen, pueden ser competitivos. Si son distintos, es no competitivo. Y para el A competitivo necesariamente le tienen que decir que tiene que ser unido o con una unión a la enzima sustrato, al complejo ya realizado. Ese es un poco los tres tipos de inhibición. ¿Qué era a propósito? Un cuarto para la ciencia. Perfecto, entonces estamos bien en tiempo. Ya, ahora entro al cacho. Dejé el cacho para el final. Muy bien. Él tiene claro cuál es el cacho. Cinética enzimática. ¿Estamos claros hasta el momento? Sí. Estoy haciendo un resumen así para que ustedes después puedan volver a revisar el tema. Ustedes están con el profesor Francisco. No, yo estoy con Pamela. Usted está con la profesora Pamela. Ya. Bueno, independiente de los dos, después probablemente van a volver a repetir este tipo de cosas, pero ya van a tener una idea más general. Vamos al cacho. Cinética enzimática. ¿Qué es el gran problema de los alumnos para esta parte de enzimas? Ahora, de cinética enzimática nuevamente me voy al gráfico tipo. ¿Cuál es el gráfico que tiene que ir en cinética enzimática? La relación entre la velocidad o actividad y la concentración de sustrato. Esta relación me va a dar el gráfico que se conoce como el gráfico de hipérbola. ¿Y siempre va a ser hipérbola? Siempre va a ser hipérbola. Y le voy a explicar por qué. para que se hagan un ejemplo práctico. Supongamos que yo soy un trabajador que puedo mover 100 cajas al día. Soy un trabajador que puede mover 100 cajas al día. Si me pasan 10 cajas, ¿las puedo mover? Sí. ¿En un día? Sí. Sí. Si me pasan 50, Sí. También. sí. Si me pasan 100, Sí. y si me pasan 120, No. ¿puedo moverlas? Sí. Pero no va a ser Pero más la lento. Pero no al No. mismo tiempo. Puedo moverlas, Hasta 100. pero hasta 100. Si me pasan 200, yo puedo mover. Hasta 100. Entonces, si yo me voy al gráfico, ¿qué es lo que tengo? 10 cajas, 50 cajas, 100 cajas, 200, 500, Y ahí 1000. se hace la contacto. Es decir, la enzima puede catalizar una velocidad determinada o una cantidad determinada de sustrato. Y por más sustrato que yo le agregue después, yo no puedo forzar a la enzima. La enzima tiene un límite. ¿Estamos? ¿Me entienden la idea? Porque de aquí parte todo. Ahora, de esa primera idea, este gráfico se divide en dos. Voy a tener
una primera zona que se le va a conocer como zona lineal, donde en la medida que yo voy aumentando la concentración de sustrato, voy aumentando la velocidad y la voy aumentando de hecho en forma lineal, no, en forma lineal. Proporcional. Proporcional, ahí está, proporcional. Ya. Llega un momento en que se comienza a curvar y después voy a llegar a esta parte que está acá. Y esta parte que está acá se va a conocer como zona saturada. Zona saturada. ¿Por qué se conoce como zona saturada? Porque la enzima está en su punto máximo de trabajo. Y por más que yo le agregue sustrato, por más que yo le agregue cajas, no va a mover más cajas, porque puede mover una cierta cantidad. En este caso, por más sustrato que yo le agregue a la enzima, yo no voy a poder aumentar la velocidad. ¿Estamos? ¿Estamos claros con el concepto? Sí. Ya. Ahora, de este análisis que está acá, llegaron dos científicos que se conocen como Michaelis y Menten. Y Michaelis y Menten, ¿qué es lo que hicieron? Exacto. ¿Y cómo nos complica la vida? ¿Cómo nos complica la vida? Metiéndole matemáticas. Complicaron la vida metiendo matemáticas. Entonces, ¿qué sucede? Tomaron este mismo gráfico, velocidad versus concentración de sustrato. Tenemos el mismo gráfico de hipérbola. Cuando le metieron matemáticas, ellos se dieron cuenta que tenían una fórmula, que es la fórmula de Michaelis y Menten. ¿Qué me dice a mí la fórmula? Me dice que yo puedo relacionar la velocidad con la concentración de sustrato. Sí. ¿No es cierto? Porque eso es lo que dice. ¿Y la relaciona de qué forma? La velocidad va a ser igual a una constante que se va a llamar velocidad máxima por la concentración de sustrato dividido por una constante que se va a conocer como constante de afinidad más la concentración de sustrato. Constante de afinidad. Constante de afinidad. Después voy a explicar cada uno de los términos. Ya. Y constante de afinidad. Pero después voy a explicar cada uno de los términos. KM es constante de afinidad. Y si yo tomo esta fórmula y la coloco en el gráfico, ¿qué me dice? Velocidad máxima va a estar o va a ser la máxima velocidad que puede alcanzar una enzima. Que obviamente esta se alcanza cuando la enzima está saturada. O sea, yo ahí me aseguro que tengo a la enzima trabajando a máxima capacidad. Y por un manejo matemático, si yo calculo la mitad de la velocidad máxima, así, la mitad de la velocidad máxima, mediante una transformación matemática, yo me voy a la curva que está acá, bajo hacia la concentración de sustrato y aquí me voy a encontrar con el valor de KM. Y hay entonces, ¿qué es lo que se dice? Se dice que el valor de KM es la concentración de sustrato cuando tengo la mitad de la velocidad máxima. Y esto después, esta definición es una definición operacional, sirve para hacer los ejercicios. De hecho, operacionalmente, ¿cómo se trabaja? Pero aprovecho de hacer, obviamente ahí después ustedes hacen un ejemplo. De pura lógica, ¿qué es lo primero que ustedes determinarían?
velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima o el km. De pura lógica. La velocidad máxima. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que llegar a determinar es la velocidad máxima. ¿Cómo la determina? El valor más alto de velocidad. Así de simple. Usted tiene una tabla, tiene un gráfico donde tenga la mayor velocidad, esa es la velocidad máxima. Después, Velocidad máxima partemos. muy bien, después yo debería dividir la velocidad máxima por 2. Y después, si yo tengo una tabla, ir a la columna de sustrato. Si yo tengo un gráfico, hago lo que hice aquí. Tiene una línea hacia la curva y después tiene una línea hacia el eje de las X. Y lo tercero que yo voy a elegir es el K, o la constante afinidad. ¿Y eso se saca matemáticamente reemplazando todo? ¿Sí? De hecho, usted lo puede sacar incluso porque a usted le van a pasar una tabla o un gráfico. Es que tenemos las velocidades del método. Por eso. Entonces yo le pongo Por eso. Si tiene las velocidades, velocidad máxima siempre va a ser la velocidad más alta. ya. Lo divide por 2 y después, si tiene una tabla, tiene que ir a la columna de sustrato. Y ahí usted va a encontrar con el KM. Porque el KM es la concentración de sustrato cuando la velocidad máxima es la misma. Esa es la definición. Ya, entonces a nosotros no nos serviría el que hicimos porque abajo no teníamos concentración, teníamos pH. Ah, no, pues sí, pues son gráficos distintos. Era otra cosa. Son gráficos distintos. Ya. Ahora, ¿estamos claros con esto, no es cierto? O sea, de esto que nosotros vimos al principio aparecen estos parámetros cinéticos. Ahora, de estos parámetros cinéticos, el que hay que explicar es Km, que es la constante de afinidad. Este Km tiene una relación, es una relación inversa. Ahora acá. Es una relación inversa. Km es inverso a la afinidad. ¿Qué significa? Que mientras mayor es el valor de Km, menor es la afinidad. Pero esto es válido solamente cuando uno hace algo comparativo. Eso uno solamente lo hace con un tema comparativo. Por ejemplo, en las diapositivas hay una tabla. ¿Usted queda la diapositiva? Entonces, qué ordenada. Aquí. Fíjense en esta tabla, que es el efecto de la concentración de sustrato, y aquí te aparecen los KM, está acá arriba. Fíjense que hay una enzima que se llama exoquinasa. Tiene 3 sustratos. Voy a colocar acá el ejemplo. Este ejemplo permite vislumbrar lo que acabamos de ver acá. Tengo una enzima, que es la exoquinasa. ¿Por qué la exoquinasa es una enzima? Porque tenía la NASA. Muy bien. ¿por qué? Fíjense que esta pregunta que yo hago siempre es que lo hago como un mantra. Es un mantra que tienen que ustedes hacer. Ahí. ¿Ustedes ven algo con esa? Ah, es una enzima. ¿Por qué esta es una enzima? Porque tienen esa. Listo. Así se ahorran meses de psicólogo. Muy bien. Ya, supongamos, tengo la enzima exoquinasa, tengo 3 sustratos. Tengo ATP, tengo de glucosa y tengo de fructosa. ATP tiene 0,4, aquí no lo voy a colocar sin unidades, pero después deberían haber unidades. 0,05 y 1,5. Estos son los valores de Km para la exoquinasa en esos distintos sustratos. Entonces la pregunta típica que aparece es: ordene
de mayor a menor, gracias, ordene de mayor a menor la afinidad de esos sustratos por la exoquinasa. Ah, según lo que usted Esa es la pregunta típica que aparece. Entonces, el que tiene menor valor es el más afín. Entonces, mayor valor, recuerden que tienen acá a una menor relación afinidad. inversa. Entonces, Entonces. sería 005, 004 y menos 5. Pero está bien, como valor de KM, si usted lo ordenara por sustrato, ¿cuál sería el sustrato más afín? De glucosa. Perdón, de glucosa. De glucosa. ¿Por qué de glucosa es es el sustrato más afín? Porque tiene el valor más bajo de KM, por lo tanto es el más afín. Después, este sería el más afín, este sería el segundo, finalmente de fructosa sería el menos afín. ¿Por qué es el menos afín? Porque tiene el valor más alto. ¿Estamos claros, muchachos? Eso sería ordenar de mayor a menor afinidad del sustrato. De los sustratos con respecto a la exoquinasa. Esa es básicamente la dinámica. Entonces, aquí es donde cuando uno hace el comparativo... Disculpe, profesor, ¿tiene una hojita, algo que Sí, acá tengo. Porque tengo que ir a... Tienen que ¿Qué anotarse. hora es? ¿Son de hora de clase? Son las 7. Está el taller de estudio. Sí. Ya, pero para terminar. Recuerden que KM es inverso a la afinidad. Mientras más alto es el valor de KM, más baja la afinidad. O visto al revés. Ah, ya. Mientras más bajo es el valor de KM, más alta es la afinidad. Ah, afinidad. Eso. perfecto. Ya, eso. Gracias. Ahí le dimos una repasada.